Vamos a comenzar con electrónica básica. Es la aplicación de las unidades de medida de tensión, corriente, potencia, resistencia, para comprender después la segunda parte, que es la de los elementos, los elementos pasivos, básicos, que nos van a llevar a comprender el funcionamiento de una antena. En la parte de electrónica básica que vamos a ver hoy, vamos a ver los elementos que podemos medir, las unidades que podemos medir con un multímetro. Con un multímetro, o que generalmente está en el indicador de un equipo de radio o en el de la fuente de la radio. Pero bueno, cuando vemos esos números, para compararlos y entender qué es lo que me están representando, qué es lo que tengo que ver, comprender lo que son esos niveles, en qué se distingue uno de otro. Bien, vamos a empezar con la medición de tensión. La medición de tensión es un tema de diferencia de potencial. La diferencia de potencial es la diferencia que existe entre la parte positiva y la negativa de una fuente. Una fuente puede ser una batería, lo que se llama una fuente de alimentación, que está compuesta por un transformador, por diodos, capacitores, un regulador, un rectificador. En sí, lo que me interesa a mí de que yo lo enchufo a una fuente de energía, que puede ser 220, y me entrega otra fuente, otro nivel de energía, que puede ser 12 voltios, lo que sea. En sí, la forma que se representa, ¿no?, gráficamente es con este símbolo. Una barra grande y una barra pequeña. Generalmente el rojo es el positivo y el oscuro, que puede ser azul, puede ser negro, es el negativo. Vamos a ver siempre en los bornes. Cuando el pasado estuvimos en la práctica, yo les mostré una fuente, estaban marcados los cables, bien marcado, el rojo positivo y el negro negativo. Es bueno acostumbrarse de eso para poderlo identificar. Igual, no quiere decir que si el cable no es rojo, no va a pasar el positivo por ahí. El cable rojo es una guía para el humano. Lo que transporta la corriente eléctrica es el conductor que está dentro del plástico rojo, justamente, que es de un material conductor, como cobre, aluminio, alguna aleación. Que lo que le quiero decir con esto es que tengan cuidado, que a veces puede estar el cable rojo, pero puede estar invertida la polaridad. Entonces, cuando hagamos la próxima práctica, vamos a ver cómo medir con un multímetro para darme cuenta. En caso que lo tenga, ¿bien? Si yo tengo la opción de tener esa herramienta, puedo tener la opción de usarlo. Bien. Esta fuente que está representada de esta manera puede tener un valor. Ese valor es el valor en tensión. El valor de tensión de B corta. De B corta mayúscula. Que se llaman voltios. Ustedes cuando compran una pila, una AA, un ejemplo, una pila simple para el control remoto, la AAA para el control remoto, algunos control remotos tienen AA o AAA, tienen 1,5 voltios. La batería del auto tiene 12 voltios. ¿Sí? Hay las baterías chiquitas, las que están para algunos controles remotos más viejos, algo que es la batería de 9 voltios. Cada fuente, cada equipo tiene su nivel de tensión, está indicado. Si ustedes tienen notebook por ahí, y si se fijan en la notebook, le va a aparecer que tensión de salida le va a aparecer por ahí 19 voltios, 20 voltios, 17 voltios, depende de la marca de notebook, de la característica. En el enchufe de sus casas tenemos 220 voltios. ¿Sí? Ese indicador es la idea, se representa con este símbolo. Entonces, este símbolo a mí me representa una fuente, algo que generalmente entrega energía, entrega potencia. ¿Sí? Pero a mí me interesa un parámetro de eso que está entregando este elemento, esta fuente, que en este caso es tensión. Esa tensión es entregada a la carga. ¿Cómo mido? ¿Cómo puedo medir ese nivel de tensión? ¿Con un multímetro? ¿Con un elemento que mide voltios? Porque puede ser un voltímetro. ¿Sí? Bueno, el elemento se dibuja de esta manera. Es una B corta con un indicador arriba. Esto es un voltímetro, porque mide voltios. Entonces, este voltímetro va a tener dos cables.
un cable. A ver si quiero que se vea la pantalla. Ahí está. Estoy viendo que se vea bien la pantalla porque si no... El cable positivo del voltímetro lo coloco al más y el cable negativo lo coloca al menos. En los bordes de la batería, en el borde de la fuente, en el borde del cargador, de lo que sea. De esa manera, acá me va a indicar directamente cuántos voltios tengo. Tengo que tener cuidado con una escala porque hay escalas que pueden medir. No puedo poner un voltímetro a cualquier lado. Eso es algo que lo tenemos que hacer, digamos, presencial. Lo vamos a hacer presencial para medir, para identificar cuando algo esté mal, porque incluso que yo tenga este dibujo y que el equipo me diga que entrega 13 voltios, no quiere decir que lo esté entregando. ¿Cómo verifico que lo está entregando? Con un voltímetro. Lo conecto y me fijo, porque puede estar en mal estado y puede ser que esté entregando menos de 13 voltios, capaz que está entregando 5 voltios y eso va a hacer de que no se comporte como se espera esto. O puede ser peor y esté entregando 20 y corro riesgo de quemar el dispositivo al cual yo conecte esa batería. Por eso es bueno poder identificarlo. Al mismo tiempo que con esto a mí me permite identificar si están correctos la polaridad. El cable que está a este punto, el borde, cuando yo conecto, esto me va a marcar una tensión positiva. En caso de que esté al revés los cables, acá va a aparecer un negativo. Y si fuera un instrumento aguja, que ya no hay muchos agujas, pero puede haber, lo que va a hacer que la aguja vaya para el lado izquierdo en vez del lado derecho. Bien. Esa tensión generalmente que genera la fuente se aplica por medio de dos cables de una línea de conexión. Acá está cortado, pero bueno, hay que pensar que está unido a una carga. Esta carga es representativa. Una carga es una lámpara, una estufa, un calentador, algo que es un transductor. ¿Por qué? Porque va a convertir esta energía en algo más. Esta energía en algo más, en algo diferente. O sea, la energía eléctrica que tiene la fuente, en calor, en radiofrecuencia, en luz. Luz, ya sabemos que luz es radiofrecuencia, es lo mismo. Pero bueno, nosotros lo interpretamos de distintas maneras. En sonido, o sea, en ondas mecánicas, en lo que sea. Es algo que va a convertir esa energía. Ahora, ¿qué es lo que importa de esto? Es entender de que la misma tensión que yo tengo de este punto, del punto más al punto menos, en este cable es igual en todo recorrido. En la teoría, este cable es ideal, en la teoría, y este punto que está acá, en la punta de arriba de la carga, ¿sí? Es igual a este. Entonces, lo que yo mido con el instrumento, con el voltímetro de este lado de la fuente, es lo mismo de lo que mido de este lado. ¿Sí? Porque la tensión está en paralelo. O sea, el voltímetro se conecta en paralelo con lo que yo quiero medir. La forma de conectarlo es en paralelo. En paralelo es así, ubicado paralelamente al instrumento. El instrumento paralelo a la batería, el instrumento paralelo a la carga. Yo de esta manera, en teoría, este voltímetro tiene que medir lo mismo que este voltímetro. Si fuera el mismo, lógico, lo llevo a un lado otro. Va a depender un poco ahora, en la realidad, el largo de este cable. Si este cable es muy largo y esta carga consume mucha energía, puede ser de que este tenga un valor un poquito superior a lo que tiene esto. Eso puede suceder. Pero ya es un tema de resistencia, que lo vamos a ver más adelante en resistencia. Pero ahora, hablando de teoría, yo les digo de que lo que yo mido acá en paralelo es lo mismo de lo que yo mido de este lado. En teoría es lo mismo. ¿Sí? La unidad, como dije, es el voltio. Y hay múltiplos. Los múltiplos es lo mismo. Como el caso de microvoltio. Un microvoltio es 0,00060. Micro era una millonésima. Es una millonésima de voltio. Un milivoltio es una milésima de voltio. Un kilovoltio son 1000 voltios. Un megavoltio son 1.000.000 de voltios. Me faltó la unidad B corta acá al último. El instrumento que lo mide es el voltímetro. Al final de esto yo le hago un resumen de los puntos que importan de todo esto, ¿sí? Hay una tabla, lo último, con un resumen, pero yo para que vayan comprendiendo. ¿Hay alguna pregunta sobre la medición de tensión?
Es muy simple, pero bueno, por ahí muchos no lo... la idea de esto es equiparar a todos al mismo nivel para que vayan comprendiendo los conceptos básicos de unidades. Bueno, ¿sí? Se conecta en paralelo. Esto es algo que tienen que tener en claro siempre. El voltímetro es en paralelo con la carga. Bien. Vamos a la medición de corriente. ¿Qué es corriente? Corriente hay que tomarlo como la cantidad de electrones que van desde el... A ver, que van desde un punto de la batería al otro. Si yo pienso como si el cable este fuera una manguera, yo pienso que interpreto a la corriente como el agua que circula por dentro de la manguera. ¿Bien? Cuando la manguera es más grande, mayor es la corriente. Cuando la fuente o la canilla, que en este caso sería la fuente, ¿no? La idea es la misma, es más grande y tiene más presión, puedo empujar más agua por la manguera, o sea, puedo hacer circular más corriente todavía. ¿Bien? Ese concepto es muy parecido, la parte física, que la parte electrónica. En sí, la electrónica también es física, ¿no? Y aplican leyes muy similares. Entonces, si yo interpreto de que la corriente es la cantidad de electrones que circula por el cable, que convencionalmente, que es como miden los instrumentos, como todos nos acostumbramos, porque hace mucho tiempo se pensaba que los electrones, la circulación era de positivo a negativo. Y es una corriente que se llama convencional, porque es la forma de medir, es la forma que todo el mundo mide y es como vamos a medir nosotros. Pero realmente los electrones son cargas negativas y van del negativo al positivo, o sea que realmente los electrones van al revés. Se descubrió después, pero ya como por la convención ya estaba todo marcado como que el positivo, la corriente es positiva cuando va de positivo a negativo, y después dijeron, no, che, pero va de negativo a positivo, bueno, ya está, estamos complicados, lo dejamos así, y total, la medición es igual, porque todos hablamos el mismo idioma, todos hablamos al revés, pero todos juntos hablamos al revés y no nos equivocamos. Y así todo lo que sigue funcionando, funciona. Realmente la corriente no va a cambiar por la forma que lo nombremos, es la forma que la interpretamos y entendemos para medirlo. ¿Esto qué significa? De que yo, cuando busque un instrumento para poder medir la cantidad de corriente, ¿sí? Debo abrir el circuito, ¿no? El cable en el cual circula, es como cortar una manguera y poner el elemento que va a medir la corriente. En este caso, este elemento se llama amperímetro, porque mide amperes. La intensidad de corriente, la cantidad de corriente, el flujo de corriente, se mide en amper. Amper es la unidad de medida. ¿Sí? La unidad de medida, el amper la vimos de pasada, se utiliza con un elemento de amperímetro. El amperímetro puede ser un elemento único o puede estar dentro de un multímetro. Un multímetro es un instrumento que mide muchos tipos de medidas distintas, que es el más común. A uno los conocen como tester también. ¿Sí? Son muchas formas de llamarlo. Entonces, de esta manera, yo el flujo de corriente que pasa por acá lo hago pasar por el instrumento. Fíjense la diferencia de cómo se conecta distinto esto. Esta conexión del amperímetro es una conexión en serie, porque es serie a partir, o sea, primero batería, el amperímetro y después la carga. Antes el voltímetro era en paralelo, porque estaba paralelo a los elementos. Esto está conectado en serie. Un amperímetro se debe conectar en serie. Bien, la unidad con que se mide es el ampere, que se acabo de decir. Los múltiplos, por ejemplo, microampere, miliampere, kiloampere, que son unidades que por ahí se pueden usar. Kiloampere es muy exagerado, esto es por mucha tensión. Las usinas eléctricas usan esas medidas, ¿no? Y el instrumento, tal como se nombra acá, es amperímetro. Y se conecta en serie. En serie con el sistema, así se llama. Bien. Entonces, yo debo interpretar a la tensión, a la diferencia potencial, como si fuera un tanque de agua. Cuando más alto el tanque de agua, cuando más grande es, tengo más presión de agua. Bueno, es la cantidad de electrones que tiene la capacidad de una batería, ¿no? O una fuente. Y la corriente que hace circular esa fuente de agua por la carga se llama amperes, ¿sí? Que es la cantidad de electrones que puedo yo medir. Es un efecto, realmente no son electrones en sí, sino que es la carga eléctrica del electrón, no como masa, sino como energía eléctrica, la unidad se llama Coulomb, que la vimos el otro día en las unidades, no medimos nivel de Coulomb, pero bueno, Coulomb por segundo, que la cantidad de Coulomb es la cantidad de carga que pasa por un segundo, es un ampere. Bueno, esa
esa carga es la que mide el amperímetro, pero me mides en amper. Eso es cuando a mí me dice, yo voy a comprar un equipo de radio, y acá donde viene la aplicación nuestra, me dice, una fuente que yo necesito para comprar, para este equipo de radio, está en el manual eso, dice 13,8 voltios y 25 amperes nominal. 25A, me dice. Bueno, si dice corriente 25A, yo debo tener una fuente. O sea, si la carga fuera el equipo de radio que yo compré y me dice que necesita 25 amperes, necesito que la fuente tenga la característica de entregar 25 amperes o más. Puedo comprar una fuente que entregue 30 amperes, 50, 60 amperes. La carga va a usar lo que necesite. Ahora, si la carga me pide que sea 13,8 voltios, yo debo poner una fuente de 13,8 voltios. No puedo poner una fuente de 20 voltios porque va a entregar 20 voltios a algo que está 13,8 y lo quemo. No puedo poner una fuente que diga 5 voltios porque 5 voltios no va a llegar a excitar a la carga que necesita 13,8. Bien, entonces el parámetro tensión es indiscutible. Lo que me pide es lo que tengo que darle. Me pide 220, me pide 15 voltios, tiene que ser de 15 voltios. Me pide 12 voltios, tiene que ser 12 voltios. A no ser que la carga diga que puede pasar de 10 voltios a 20 voltios. Tiene un guioncito generalmente. Si la carga soporta ese margen de tensión, yo dentro de ese margen de tensión puedo ubicarme. Pero dentro de ese margen no debo excederlo ni estar por debajo. Bien. Ahora, la corriente no es problema de que yo pueda entregar más. Lo que no puedo hacer es entregar menos. Si a mí el fabricante me dice corriente necesaria para trabajo, ¿no? Corriente nominal, 25 amperes, y yo pongo una fuente, porque la compré más barata porque no me alcanzó, que tira 10 amperes, no voy a llegar a excitar el elemento. Y lo que va a suceder es que el elemento, cuando le pida más corriente, la fuente no da, y puede ser que la fuente se apague por protección, porque va a detectar como un cortocircuito. No es malo, está bien eso. O puede ser simplemente de que baje la potencia y el equipo como que se tiende a apagar, empieza a trabajar mal. Es erróneo. ¿Sí? ¿Se comprende esa idea? ¿Bien? De esos dos parámetros, tensión y corriente. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno. Partiendo de estos dos parámetros principales, tensión y corriente, encontramos uno nuevo. ¿Sí? ¿Qué es potencia? Potencia me da idea de cantidad de energía. Energía habíamos dicho antes que no se inventa. La energía se transforma siempre, ni se pierde. Pasa de un estado a otro. Potencia es la potencia, la energía instantánea, la de este momento, la de ahora. Lógico que esa potencia en un tiempo me da la cantidad de energía que yo necesito para mantener eso. Pero hablamos de potencia instantánea, el ahora. Realmente, ¿la potencia qué es? Es el conjunto de la tensión que entrega algo y la corriente, el conjunto de ambos parámetros. O sea, que la potencia que va a absorber una carga va a ser la multiplicación matemática de la tensión que tiene aplicada, que está en paralelo, y de la corriente que circula por él. Son dos parámetros que más están multiplicados. Me está dando matemática, sí, es matemática. Es simple igual, ¿sí? Hay un triángulo que se usa, que es el triángulo de potencia. Bueno, no, el triángulo de potencia tiene otra idea, que es más, hablamos de ángulos, pero en sí esto es una forma fácil de marcarlo, ¿no? La potencia, si yo tapo el triángulo de la potencia, lo tapo con la mano, me queda tensión por corriente, porque es la fórmula. Para averiguar la potencia que consume esta carga, multiplico lo que tiene el parámetro, lo que tiene el voltímetro, por lo que marca el amperímetro, y entiendo la potencia. Ustedes cuando compran una lámpara, le dicen, esta lámpara es de 5 watts. 5 watts. Y 5 watts es porque en la lámpara dice 220 voltios, 5 watts. 220 voltios y 5 watts. O sea que si ustedes hacen 5 watts dividido los 220 voltios, le va a dar la corriente. Es la corriente que necesita la lámpara para funcionar. Tan simple como eso. No quiere decir que vamos a estar sacando cuentas de ese estilo. Yo quiero
mostrarle por ahí las aplicaciones que tiene. Porque la potencia, que es un parámetro que se usa muchísimo, cuando compro un equipo de audio me dicen, che, este equipo tira 100 vatios, me dice, de audio. Bueno, 100 vatios en teoría, la unidad vatio con B corta, y la unidad en número se pone con la W porque viene del watt, del inglés. Pero la unidad en español es vatio. Un ejemplo, los múltiplos son microwatt, miliwatt, kilowatt. Y lo mismo que pasaba con las otras unidades, ¿sí? Ya lo vimos los múltiplos y submúltiplos. ¿Y qué sucede? A veces vamos a ver fuentes de alimentación de equipos que tienen indicador de tensión y de corriente. Algunas tienen únicamente el de corriente. ¿Por qué? Porque la tensión en teoría es fija. No necesita un indicador. A veces las fuentes de laboratorio tienen los dos indicadores, ¿no? No hace falta que tenga todos los parámetros. O también hay casos que puede venir, incluso en el equipo de radio, tenemos un instrumento que me mide la potencia de transmisión. Y es un batímetro. Un batímetro es un elemento de este estilo, que tiene 3 cables, que mide. ¿Por qué tiene 3 cables? Porque es una combinación interna de un voltímetro y un amperímetro. Y directamente la lectura que me da es la potencia. Cuando el otro día yo le mostré el indicador del equipo de radio que marcaba el ALC, pues mírenlo, arriba hay un indicador que dice potencia. Bueno, ese indicador de potencia es esto. Me está indicando la potencia que está basado en la tensión que está aplicada multiplicada por la corriente. Esta fórmula matemática la hace el instrumento directamente. Ese instrumento se llama batímetro, ¿sí? Y se conecta de maneras múltiples, porque se conecta en serie y en paralelo, en ambas conexiones, ¿sí? Es combinación, es una combinación de paralelo y de serie, porque tiene 3 cables. Porque realmente un batímetro lo que reemplaza es a un voltímetro y un amperímetro al mismo tiempo. ¿Bien? ¿Se entiende la idea de potencia? ¿De medidor de potencia? ¿Bien? Bueno. Vamos al caso de entender la resistencia. Acá entramos en una ley, porque hasta ahora hablamos siempre lo que entrega la fuente y recibe la carga. Fuente y sumidero también se le llama, hay muchas formas de llamarlo. Depende de qué libro leamos, lo vamos a indicar de otra manera. ¿Qué sucede? La fuente sola puede entregar una tensión siempre. Una tensión en voltios va a estar disponible. Una pila que yo compro, la pila suelta en un cajón o dentro del blister, tiene su tensión de 1,5 voltios, pero no entrega corriente porque no tiene aplicada una carga. Esa carga, que se llama carga, que puede ser una lámpara, un calentador de agua, un televisor, un equipo de radio, una computadora, lo que sea que yo conecto para alimentarlo, va a generar un consumo. Pero esa carga representa algo a la fuente. Todas las cargas que yo coloque a una fuente representan algo. Y ese algo es una resistencia. Se determina resistencia porque de ahí viene el concepto de resistencia de carga, ¿no? Porque es lo que le va a generar el consumo. Y justamente el nivel de corriente que va a consumir esa carga depende directamente proporcional a su resistencia. Bien, entonces, la unidad de resistencia es el ohm, es una letra griega. Se escribe de esta manera, ohm, O-H-M. Muchas veces se dicen una resistencia de 100 ohmios. Una resistencia de 1 kilo ohmios. Cuando veamos resistencia vamos a ver la parte del uso de esa parte. ¿Por qué? Porque yo resistencia puedo comprar una resistencia que tenga un valor fijo o puede ser caso de una resistencia variable. Si yo conecto acá un ventilador, el ventilador va a ser una resistencia variable porque va a depender un poco de cómo tenga que empujar. Una cortadora de pasto, que también es una resistencia, depende si la tengo sin cortar pasto o la tengo pasando sobre algo más pesado. Entonces su carga va a cambiar porque hay consumo. O sea, hay momentos que va a consumir más amper o menos amper.
Y vamos a ver que en el caso de equipo de radio, lo que sucede, que cuando yo transmito con más potencia, su carga disminuye. Por ende, consume más corriente. ¿Por qué digo que su carga disminuye, consume más corriente? ¿Por qué? Porque esto es inversamente proporcional a la tensión. Se llama así porque es el mismo triangulito que vimos recién en potencia. La diferencia es que la resistencia va a depender de la tensión en la fórmula, como tensión arriba, lo que consume el amperímetro como corriente, ¿sí? Y la R es esta. Entonces, la resistencia que tenga una carga, va a ser lo que marque el voltímetro dividido el amperímetro. Lo que marque el voltímetro dividido el amperímetro. No es que vamos a estar calculando. La idea es interpretar esto para saber de que cuando la resistencia sea más pequeña, va a haber más consumo de corriente. A nivel de que si es tan pequeña que esto es un cortocircuito casi, es como si fuera un cable, la corriente va a ser máxima, va a ser toda la corriente. Y ahí es donde salta el fusible, donde salta la protección de la fuente. ¿Bien? Es lo que llamamos cortocircuito. Siempre de las cargas tenemos los dos extremos. La carga abierta, desconectada, o sea que esto no exista, está abierta. Entonces, no hay consumo de corriente. Ahora, si acá hay un corto, que cual la carga es muy pequeña, es 0 ohms, no hay carga, la corriente es máxima. Esos son los extremos que pueden existir. Lo vamos a comprender después con las antenas, para dipolo abierto y dipolo cerrado. Esas palabras así que van a seguir saliendo, van a ir fluyendo de a poquito. Ahora, ¿qué sucede? Así como pasaba con el voltímetro, bueno, como decía, la resistencia que tiene esta carga es lo que marca el voltímetro dividido el amperímetro. La potencia que consume esta carga va a ser, como vimos recién, la tensión por la corriente, no dividido. Esto por esto me da la potencia. Esto dividido esto me da la resistencia. ¿Bien? Son formas de calcular. Yo quiero que sepan de que con el indicador de tensión y corriente, yo tengo todos los valores. ¿Bien? También, como pasaba con el batímetro, hay un instrumento que se llama ómetro, que me mide la carga directamente. Pero ya acá debo tener cuidado de conectarlo. El ómetro, yo debo de sacarle el elemento, abrir el circuito y conectar el ómetro únicamente con la carga. O sea, aislarlo de la fuente. Porque si yo dejo conectado a la fuente, destruyo el ómetro, lo rompo. El ómetro es un indicador sensible que genera su propia fuente de alimentación. Por eso, con el ómetro yo puedo medir la carga independientemente. ¿Bien? El concepto de carga después se expande mucho más. No lo vamos a expandir mucho en esta parte porque hay cargas en alterna, cargas en continua. Este concepto en sí para cargas en continua o promedios de cargas, porque no estoy poniendo la parte de factor de potencia para el caso de pasaje entre la fase entre tensión y corriente, en alterna. Hay muchos conceptos más que ya escapan un poco a la idea de este curso. Pero yo creo que comprendan de que hay 4 elementos básicos para medir. Tensión, corriente, potencia y resistencia. Esos 4 elementos, generalmente cualquier instrumento que yo compre de medición, un multímetro, tienen para medir. Y yo con eso me alcanza y me sobra. No importa, hay muchos que son muy económicos, otros que son mucho más precisos para laboratorios. Todos tienen este indicador de medición. Puede ser que uno de laboratorio tenga más elementos como frecuencia, eh, capacidad, capacímetro, inductómetro, tiene un montón de medidores. Importan estos 4 nomás porque es lo que más usamos. ¿Sí? Es lo más primordial. Entonces, haciendo un resumen simple, el parámetro de tensión, que es la diferencia potencial, se mide con voltio, con unidad. El símbolo es B corta, instrumentos del voltímetro, y se conecta en paralelo. Esto es importante que lo tomen en cuenta y lo recuerden. La corriente, la unidad es el ampere, es con la A.
el símbolo es el ampere, e instrumentos de amperímetro. Y se conectan en serie. Ahí se me fue el mouse. Ahí está. La potencia, que es el vatio, con B corta. El símbolo es la W, porque viene del watt. O sea, ustedes ahora agarren algo que tengan por ahí y les va a decir por ahí la corriente que necesitan. Miren la plancha, incluso, miren la plancha, la etiqueta que tiene la plancha, le va a decir 220 voltios, 700 vatios de consumo. La potencia, el instrumento se llama batímetro, porque viene del vatio, ¿sí? Y se conecta a la combinación, porque usa la combinación de ambos. ¿Bien? Ahí está. Ahí. La resistencia, que es ohm, el símbolo es el omega, es el ómetro, y se conecta en paralelo. Y acá hay un caso, bueno, ya que estamos, agregamos la de frecuencia. La frecuencia la vimos en la primera clase, se mide en Hertz, el símbolo es Hz. Se utiliza un elemento que es un frecuencímetro. El frecuencímetro es un elemento que puede venir de un multímetro, vienen elementos que son frecuencímetros y se conecta en paralelo, igual que el voltímetro. El frecuencímetro es un elemento igual que el voltímetro. Incluso en los equipos de radio, el frente que me dice la frecuencia es un frecuencímetro. Es una manera de poder medir la frecuencia que está emitiendo un equipo de radio. Y más adelante, cuando pasemos por la parte de antenas, de comprender que realmente esto es casi lo último, vamos a ver el medidor de ROE. El medidor de ROE es el indicador de relación de ondas estacionarias, llamado también roímetro. Relación de onda estacionaria no tiene una unidad, ni tampoco tiene un símbolo, porque el ROE es adimensional. Es parecido a lo que pasaba con los decibeles. Mide una relación, dice relación de onda estacionaria. Es una relación entre dos potencias. Entre una potencia de salida y una potencia reflejada. Ese roímetro que va a ser el ABC nuestro. El roímetro lo tienen que pensar como si fuera el indicador de temperatura de un auto. Cuando yo manejo un vehículo, el indicador de temperatura, si empieza a subir, es un indicador de problemas, de cuidado, ojo, debo detener, algo está mal. Bueno, el roímetro es algo así. Me da un indicador de saber cómo está la relación entre el equipo, que tanto me costó comprar, y la antena que está acoplada en ese momento con ese equipo, y está transmitiendo. ¿Sí? La mejor transmisión que yo puedo hacer es que ese ROE sea 1 realmente, que lo vamos a ver después, cómo compensarlo, cómo usarlo, todas esas cositas las vamos a ir tomando en cuenta, así que no se preocupen por eso. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno. Entonces, hasta acá la parte de mediciones. Voy a tener el video acá